Katherine Walsh, pedagoga y teórica decolonial, es una de las voces más influyentes del pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo. Nació en Estados Unidos y se formó en educación, sociología y desarrollo humano. Desde los años 70 participó en movimientos feministas y antirracistas en Norteamérica. En los años 80 y 90 trabajó con comunidades afroamericanas, latinas, asiáticas y nativas en Estados Unidos, en proyectos de educación popular, justicia social e interculturalidad. Colaboró con el pedagogo Paulo Freire, lo que marcó profundamente su visión de la educación como práctica liberadora y crítica. Desde mediados de los años 90 reside en Ecuador. Es profesora e investigadora en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde fundó y dirige el Doctorado de Estudios Culturales Latinoamericanos. Propone una pedagogía que no solo enseñe contenidos, sino que cuestione el origen colonial del conocimiento, donde la educación reconozca y valide los saberes indígenas, afrodescendientes, populares y comunitarios. Katherine Walsh ha sido clave para incorporar el pensamiento decolonial al ámbito educativo, romper con el eurocentrismo académico, promover el reconocimiento de saberes plurales y situados y formar generaciones de docentes e investigadores críticos en América Latina. Walsh explica que no llegó a lo decolonial por medio de la teoría, sino a través de la experiencia política y militante, inspirada por la advertencia de Stuart Hall de que los momentos políticos producen movimientos teóricos. Reconoce que en la década de los 80, durante su participación en alianzas entre organizaciones y comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos, fue cuando comenzó a comprender el problema colonial y la lucha decolonial. Este contexto político impulsó un movimiento teórico que la llevó más allá de los análisis marxistas hacia una reflexión sobre las relaciones coloniales del poder, aprendiendo a teorizar desde lo colonial, en lugar de estudiar sobre ello. En este proceso, los escritos de Frantz Fanon se convirtieron en herramientas y acompañantes centrales. Desde entonces, lo colonial y lo decolonial se volvieron preocupaciones intelectuales y prácticas. Walsh ha participado en distintos momentos sociopolíticos de compromiso, alianza y colaboración con comunidades que luchan contra la matriz del poder colonial y buscan otras formas de vida, conocimiento y existencia. En la actualidad, ella radica en Ecuador. Se considera una inmigrante del norte al sur. Desde este nuevo lugar de enunciación, su práctica decolonial se ha profundizado gracias al trabajo colaborativo con movimientos afrodescendientes e indígenas, que la han llevado a comprender de manera más profunda lo colonial y lo decolonial desde la experiencia vivida. Katherine Walsh no se define solo como académica. Ella se asume como militante intelectual y pedagoga, una activista que une pensamiento y acción para transformar la educación y la sociedad. Su militancia pedagógica nace de su trabajo con comunidades afrodescendientes e indígenas en América Latina. Ahí aprende que enseñar no es transmitir, sino construir saberes en colectivo desde las experiencias y luchas de los pueblos. Para esta autora, la pedagogía es una práctica de resistencia, inspirada en Paulo Freire, que busca desaprender lo impuesto por la modernidad colonial y abrir grietas donde florezcan nuevas formas de pensar y vivir. Su activismo dentro y fuera de la universidad impulsa espacios como el doctorado en estudios culturales latinoamericanos, un proyecto que promueve el pensar con los pueblos, no sobre ellos. Katherine Walsh nos recuerda que educar también es un acto político, un camino de lucha, diálogo y esperanza hacia mundos más justos y ecológicos. Para continuar hablaremos de las grietas decoloniales en Ecuador. Durante la década de 1990 en Ecuador, los movimientos sociales abrieron lo que Katherine Walsh llama como grietas decoloniales. Estas surgieron de la resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes frente al modelo neoliberal al que llamaban la cultura de la muerte. Su lucha propuso un cambio profundo, construir un Estado plurinacional e intercultural basado en la cultura de la vida, el buen vivir o sumac kawasai, un modelo que busca la armonía con la naturaleza y la comunidad. Gracias a este impulso, la Constitución de 2008 reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos, marcando un antes y un después en la historia del país. Aunque Walsh centra su análisis en Ecuador, estas grietas reflejan procesos similares en toda América Latina, donde los pueblos siguen creando resistencias y nuevas formas de vida. Las grietas decoloniales son semillas de transformación que cruzan fronteras, recordándonos que desde abajo también se puede cambiar el mundo. Lo decolonial, por supuesto, no es una nueva condición a ser interpretada, implementada o lograda por el gobierno, ni tampoco podría ser jamás un proyecto de estructuras e instituciones que mantengan el molde del gobierno sobre la autoridad, el control y el poder vertical. Lo decolonial no viene desde arriba, sino desde abajo, desde los márgenes y de los bordes,
de la gente, las comunidades, movimientos, colectivos que retan, interrumpen y transgreden las matrices del poder colonial en sus prácticas de ser, su actuación, existencia, creación y pensamiento. Lo decolonial es un proceso dinámico, de hacerse y rehacerse, dada la permanencia y capacidad de reconfiguración de la colonialidad del poder. Es un proceso que engendra, invita a la alianza, la conectividad, la articulación e interrelación, así como a la lucha por la invención, creación e intervención por sentimientos, significados y horizontes radicalmente distintos. La idea de las fisuras o grietas tiene su base en este significado vivido de lo decolonial. Las grietas se vuelven el lugar y espacio donde la acción, la militancia, la resistencia, la insurgencia y la transgresión adquieren impulso. Aunque las grietas están virtualmente en las esferas, instituciones, estructuras de la razón y el poder moderno colonial y continúan creciendo día a día, suelen pasar desapercibidas sin ser vistas o escuchadas. Esto se debe en gran medida al vivir contemporáneo y a la inhabilidad, incluso entre mucha de la llamada izquierda, de imaginar y comprender lo decolonial en su modo otro, incluyendo la desestabilización de sus binarios y del significado tradicional, universal, de izquierda. Hathering considera que a pesar de las contradicciones, conflictos y creciente represión, las grietas y fisuras decoloniales se están convirtiendo en quebradas, desde donde la sonoridad y reverberación del movimiento y el colapso no pueden ser silenciados, anulados o negados. Katherine Walsh nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de habitar las grietas. Las grietas son esos espacios que se abren dentro del sistema moderno y colonial, donde lo impuesto se quiebra y surgen nuevas formas de pensar, aprender y convivir. Habitar una grieta no es una postura cómoda, implica dejar de estar centrado, escuchar y reconocer que la educación también puede nacer desde los márgenes y desde la comunidad. Walsh comparte su experiencia en la escuelita zapatista, donde fue invitada a aprender, no a enseñar. Allí comprendió que el saber no se transmite, se construye colectivamente y que los pueblos se enseñan con su práctica diaria, con el trabajo, el respeto y la organización. Las grietas, dice Walsh, son los lugares donde germina la posibilidad de otros mundos y nuestra tarea como pedagogos es mantenerla abiertas con conciencia, humildad y compromiso. El problema es que la academia nos enseña a pensar desde la totalidad. Veamos en grande y no veamos esas posibilidades chiquititas, ¿no? Entonces, como esas grietas como lugares situados, lugares, podemos decir, encarnados, ¿no? De hacer, de algo práctico, pero también teórico, como espacios de negación, de transgresión, de creación, siempre rebelde. Espacios y lugares para resistir, reexistiendo y reexistir resistiendo.